Bien, bueno, la simetría del sistema, bueno, en este caso tenemos que en el caso que se supuso el sistema arterial y venoso van a ser simétricos, por flujo y por presión, ¿cierto? Los sistemas, ¿cierto? Deberían ser iguales. En este caso, comparando ciertos radios, comparando largo y comparando número y también, claro, y comparando número, digo. Bueno, respecto, ¿cierto? A la comparación de los números de vasos, en este caso tenemos que mientras mayor, bueno, mayor va a ser la ramificación, ¿cierto? A medida que los vasos, ¿cierto? Van a ir disminuyendo de radio. La diferencia de presión la va a generar, ¿cierto? El movimiento, ¿cierto? Del corazón, es decir, la contracción y la relajación del corazón que va a generar tanto sístole como también diástole y cada movimiento, ¿cierto? Va a tener su presión. Bueno, la distribución de las secciones, mientras menor sea el número, ¿cierto? Mayor va a ser el radio y también esto va a ocurrir de manera, ¿cierto? Contraria. En este caso tengo el radio de las grandes arterias, de arterias, ¿cierto? Secundarias y de arterias terminales. Bien. Respecto a la variación de las resistencias hidráulicas, mientras mayor sea el número, mayor va a ser la resistencia, ¿cierto? Y el flujo. En este caso tengo la resistencia de grandes arterias, la resistencia hidráulica de arterias terciarias y la de los capilares. Voy a calcularlo con también la ley de Darcy. Bueno, las resistencias hidráulicas, ¿cómo se calcula la resistencia hidráulica y en qué rango van a estar los valores? La resistencia hidráulica voy a calcularla según un modelo, ¿cierto? Un cilindro que va a relacionar el radio de las arterias, la viscosidad de la sangre junto con el largo de las arterias. En este caso voy a tener las distintas resistencias hidráulicas y tenemos que van a ir disminuyendo, digo, van a ir aumentando a medida, ¿cierto?, que va disminuyendo el radio del vaso. La variación de las bifurcaciones, ¿cierto?, de los vasos, tenemos que mientras menor sea el radio, mayor va a ser la bifurcación. En este caso, por ejemplo, de las grandes arterias, el radio, ¿cierto?, va a ser mayor y van a ser 40 en este caso, mientras que el radio va a ser menor respecto, ¿cierto?, por ejemplo, en las arteriolas, mientras que, por ejemplo, su número, ¿cierto?, va a ser considerablemente mayor de bifurcación. Bien, respecto a las bifurcaciones de los vasos, en este caso tenemos que vamos a sumar primero un nivel y luego posteriormente le vamos a sumar el nivel cierto anterior. ¿Cómo lo vamos a realizar esto? Con la relación de bifurcación, que va a relacionar, por ejemplo, el número de las grandes arterias, venas, y en este caso también va a relacionar el número en las arterias y las venas principales, es decir, la primera y luego la anterior. Bien, respecto, ¿cierto?, a la caída de presión de los vasos, ¿cómo se calcula la caída de presión por vaso? Con la ley de Darcy, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, y el caso de las grandes arterias con venas terciarias y con la diferencia de presión de los capilares. Sí, aumenta, baja y luego vuelve a subir. Bueno, respecto, ¿cierto?, a cómo se calcula el flujo, ¿cierto?, en los distintos vasos, la ley de Darcy, ¿cierto? Y también voy a utilizar la ecuación de flujo de bifurcaciones. Eh, bien, respecto, ¿cierto?, a cómo se van calculando las presiones del sistema, bueno, en este caso se va a basar en la contracción, ¿cierto?, del corazón y lo voy a calcular junto con la ecuación de diferencias de presiones, es decir, presión diástole, presión en sístole, esa es la diferencia de presión del sistema, y luego voy a utilizar la diferencia de presión, por ejemplo, de la aorta, digo, del vaso específico con la presión, ¿cierto?, diástole o sístole, según corresponda. Bueno, el flujo en la herida, ¿cierto?, va a disminuir considerablemente, ¿cierto?, hasta llegar a un punto no cero, sino un poco más arriba de cero y posteriormente, ¿cierto?, va a disminuir hasta llegar a un punto máximo. Esto se va a basar tanto en presión y resistencia y también la ecuación que voy a utilizar va a ser la ley de Darcy.